Hola, Sara. Soy tu madre. Mi mano se congeló sobre el papeleo de la funeraria, con la pluma suspendida justo encima de la línea punteada. Después de 15 años de silencio, escuchar la voz de Linda se sintió como un golpe en el estómago. No esperaba que llamara, ni siquiera después de la muerte de papá. La última vez que la vi, yo tenía 6 años, mirando a través de la ventana de nuestra sala como se alejaba en su auto sin mirar atrás. Esa imagen me había perseguido durante años, su sedán rojo desapareciendo en la esquina, llevándose consigo cualquier semblanza de una infancia normal. ¿Qué quieres? Logré mantener mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. El aire estéril de la funeraria de repente se sintió asfixiante. Me enteré de lo de Mark. Lo siento mucho, cariño. Sé lo unidos que eran ustedes dos. Su voz llevaba ese tono dulce como la miel que apenas recordaba. Era la voz que solía calmar mis pesadillas, la que había prometido que siempre estaría ahí. Mentiras, todo mentiras. Me gustaría ayudar con los arreglos del funeral. Es lo menos que puedo hacer. Debí haber dicho que no. Todos mis instintos me gritaban que colgara. Pero el dolor hace cosas extrañas a tu juicio, y después de 3 días de manejar todo sola las facturas del hospital, los preparativos del funeral, los asuntos de la empresa de papá estaba exhausta. El peso de todo me oprimía, haciendo que incluso las decisiones más simples parecieran insuperables. Tal vez por eso me escuché decir, está bien. Esa simple palabra terminaría costándome casi todo. Papá siempre me había advertido sobre la naturaleza manipuladora de mamá. Tu madre, decía, sacudiendo la cabeza, con una mezcla de amor y dolor en sus ojos, tiene una manera de hacerte sentir que eres la persona más importante del mundo, justo hasta el momento en que necesita algo de ti. Pero yo había sido demasiado joven para entender cuándo se fue, y ahora, a los 28 años, pensaba que era demasiado inteligente para caer en cualquier manipulación. Estaba equivocada. Linda apareció en la funeraria 1 hora después con mi medio hermano Thomas a cuestas. Él tenía 13 años, larguirucho e incómodo en su traje mal ajustado, todo codos y rodillas. Verlo me impactó más de lo que esperaba. Esta era la familia de reemplazo que ella había elegido sobre nosotros. Aún así, no era culpa del chico. Nuestras miradas se cruzaron, y vi un destello de curiosidad allí, tal vez incluso un indicio de anhelo. ¿Sabía él de mí? ¿Linda alguna vez había mencionado a la hija que dejó atrás? Para mi sorpresa, mamá resultó increíblemente útil con los arreglos del funeral. Sabía exactamente cómo manejar al abrumado director de la funeraria, consiguió un mejor precio en el ataúd, e incluso organizó las entregas de flores. Desafortunadamente he tenido algo de experiencia con esto, explicó, con voz suave. Mis padres, los padres de Richard, nunca se vuelve más fácil. Richard, mi padrastro. El hombre por el que nos dejó. Lo había buscado en Google años atrás por curiosidad, exitoso hombre de negocios, respetado en la comunidad, el hombre de familia perfecto. Todo lo que supuestamente mi padre no era. Había pasado incontables noches preguntándome qué tenía Richard que mi padre no tenía, que lo hacía merecedor del amor de mi madre cuando nosotros no lo éramos. El funeral en sí pasó como en una nebulosa. Estuve allí de pie en mi vestido negro, aceptando condolencias de los socios comerciales de papá, amigos y familiares. Mamá se mantuvo cerca, su mano ocasionalmente tocando mi brazo en lo que parecía un consuelo genuino. Cuando me quebré durante mi elogio, luchando por expresar en palabras cuánto había significado papá para mí, ella estuvo allí con un pañuelo y un abrazo de apoyo. Ya no estás sola, Sara, susurró, su aliento cálido contra mi oído. Sé que nunca podré compensar el pasado, pero me gustaría intentarlo. Si me lo permites. Así es como empezó. Pequeños pasos al principio, llamadas telefónicas semanales, citas ocasionales para almorzar, conocer a Thomas. Mamá parecía diferente de la mujer que papá había descrito. Era atenta, cariñosa, interesada en mi vida. Cuando le dije que ahora yo dirigía la empresa de papá, se iluminó de orgullo. Siempre fuiste brillante, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Igual que tu padre. Mirando hacia atrás,
Debía haber notado cómo sus ojos se entrecerraron ligeramente en esa última parte, la forma en que su sonrisa no llegaba del todo a ellos. Pero estaba demasiado atrapada en la sensación embriagadora de tener una madre de nuevo, de llenar ese vacío que había cargado durante tanto tiempo. La primera petición llegó 3 meses después del funeral. Estábamos tomando café en un pintoresco cafecito, el tipo de lugar donde la vajilla desparejada y el aroma a ascones recién horneados creaban una atmósfera de íntima calidez. Thomas necesitaba ayuda con sus cursos de preparación para el SAT, unos caros. Odio tener que pedirlo, dijo mamá, revolviendo su café nerviosamente. Pero la empresa de Richard ha estado luchando con la economía, y Thomas es tan brillante. Se merece todas las oportunidades. Escribí el cheque sin dudarlo. $5,000 parecían un precio pequeño a pagar por la reconciliación familiar. Las lágrimas de gratitud de mamá parecían genuinas, y la nota de agradecimiento de Thomas, aunque torpe pero sincera, me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, estaba ganando la familia que siempre había deseado. Las peticiones crecieron gradualmente. La empresa de Richard necesitaba un préstamo a corto plazo. La colegiatura de la escuela privada de Thomas se vencía. El auto de mamá se descompuso. Cada vez, había una explicación razonable, una promesa de devolverlo y profunda gratitud. Al principio llevaba la cuenta, pero los constantes recordatorios de mamá sobre la lealtad familiar me hacían sentir mezquina por siquiera pensar en el dinero. La familia cuida de la familia, decía ella, y yo asentía, recordando todos esos años solitarios sin una madre. Las fiestas pasadas solo con papá, ambos tratando de fingir que no éramos agudamente conscientes de la silla vacía en la mesa. Las obras escolares donde escaneaba el público, esperando contra toda esperanza ver su rostro. Las pesadillas donde la llamaba, solo para despertar sola. Mi asesor financiero, James, trató de advertirme. Estábamos sentados en su oficina, rodeados de gráficos que mostraban el constante declive de mis activos. Sara, estos retiros se están volviendo significativos, dijo durante nuestra revisión trimestral, su ceño fruncido con preocupación. ¿Estás segura de estos préstamos? No son préstamos, lo corregí, sintiendo un destello de actitud defensiva. Es familia ayudando a familia. James frunció el ceño, inclinándose hacia adelante en su silla. Tu padre fue muy cuidadoso al construir este nido de huevos para ti. Tal vez deberíamos establecer algunos límites. Cambié de asesor financiero la semana siguiente. Mamá tenía razón, claramente él no entendía la lealtad familiar. Además, razoné, ¿de qué servía todo ese dinero si no podía usarlo para ayudar a las personas que amaba? El punto de inflexión llegó 9 meses después del funeral de papá. Estaba en la oficina, enterrada en papeleo para una próxima fusión, cuando mamá llamó. Su voz estaba ahogada por las lágrimas. La empresa de Richard está en problemas, sollozó. Podríamos perderlo todo, la casa, el fondo universitario de Thomas, todo por lo que hemos trabajado. El banco solo necesita que mostremos más garantías para un préstamo comercial. Si tan solo pudieras. ¿Cuánto?, pregunté, ya estirando la mano hacia mi chequera. Los documentos de la fusión yacían olvidados en mi escritorio. Necesitamos que firmes como aval por 2 millones. Me quedé helada, con la pluma suspendida sobre la chequera. Eso era diferente de las peticiones habituales. Una voz en el fondo de mi mente, una que sonaba sospechosamente como la de papá, instaba a la precaución. Yo necesitaría pensar en eso, mamá. Tal vez mirar los planes de negocios, hablar con Richard. Oh. Su voz se volvió plana, todo rastro de lágrimas desaparecido. Ya veo. Supongo que me equivoqué contigo, Sara. Aquí pensé que entendías lo que significa la familia. Mi error. La culpa fue inmediata y abrumadora. Casi podía ver su rostro decayendo, la decepción grabada en cada línea. No, mamá, no quise decir. Está bien, me interrumpió. Ya pensaré en algo. Siempre lo hago. Solo pensé, después de todos estos meses, pero tienes razón. ¿Por qué deberías confiar en tu propia madre? Cedí. Por supuesto que cedí.
2 días después, estaba firmando papeles en el banco, con mamá y Richard radiantes a mi lado. Apenas leí los documentos, mamá ya los había revisado, y el oficial del banco nos estaba apresurando porque iban a cerrar pronto. Ese fue mi segundo error. 4 semanas después, volé a Europa para una reunión de negocios crucial, la fusión potencial más grande de nuestra empresa hasta la fecha. Papá había pasado años sentando las bases para este trato, y yo estaba determinada a hacerlo realidad en su memoria. Las negociaciones fueron intensas, requiriendo toda mi atención durante semanas. Noches tardías revisando contratos, reuniones tensas con accionistas, la presión constante de saber cuánto dependía de este trato, todo se mezcló en una bruma. Debería haber prestado más atención a lo que estaba sucediendo en casa. Cuando regresé a Nueva York, exhausta pero triunfante después de cerrar el trato, mi llave no funcionó en la puerta de mi apartamento. La confusión dio paso a la frustración mientras intentaba una y otra vez, la cerradura negándose obstinadamente a ceder. Cuando llamé al administrador del edificio, su confusión igualó la mía. ¿Señorita Harrison? Pero, el apartamento se vendió hace 3 semanas. Los nuevos propietarios ya se mudaron. El mundo se inclinó de lado. Me apoyé contra la pared, de repente agradecida por su sólido apoyo. Eso es imposible. Nunca vendí mi apartamento. Pero según el papeleo, lo había hecho. Cada documento llevaba mi firma, falsificaciones perfectas, como más tarde descubriría. Mamá había estado practicando durante meses, usando los cheques que había escrito como referencia. Todas esas veces que la había visto garabateando en su cuaderno, había asumido que estaba anotando listas de compras o cosas por hacer. En cambio, había estado perfeccionando el arte de robar mi identidad. Cuando la llamé, ella realmente se rió. «Oh, Sara», dijo, su voz goteando con descendencia. «Realmente eres la hija de tu padre, tan confiada, tan ingenua. ¿De verdad pensaste que volví porque te extrañaba?» El impacto de las palabras de mamá me dejó de pie en la acera, sin hogar y tambaleándome. Mi primer instinto fue desmoronarme, registrarme en un hotel y llorar hasta quedarme dormida. En cambio, me encontré llamando a un taxi para ir a la oficina de Richard. La ciudad pasaba borrosa por la ventana, un caleidoscopio de luces y movimiento que coincidía con el caos en mi mente. «Lléveme a Michey Industries», le dije al conductor, sacando mi teléfono. Durante el viaje, hice 2 llamadas, una al departamento legal de mi empresa y otra a un investigador privado que había usado para la diligencia debida en los negocios. Algo en la risa de mamá me había sacado de mi niebla emocional. Esto ya no se trataba de familia, y esto era negocio. La secretaria de Richard intentó detenerme, pero pasé directamente a su oficina. Él levantó la vista de su computadora, sorprendido pero no alarmado. «Sara. No esperaba». «¿Lo sabías?», interrumpí, mi voz firme a pesar de mis manos temblorosas. «¿Sobre el apartamento? ¿Sobre algo de esto?» Su confusión parecía genuina. «¿Qué apartamento? ¿De qué estás hablando?» Saqué mi teléfono, mostrándole los registros de propiedad que había consultado durante el viaje en taxi. Mientras leía, su rostro perdió el color. «Esto no es». Linda dijo que habías accedido a venderlo para ayudar con el préstamo para el negocio. «No hay ningún préstamo para el negocio, ¿verdad?» Con las manos temblando más que las mías, Richard comenzó a sacar registros financieros en su computadora. Lo que descubrimos en las siguientes 2 horas me hizo sentir físicamente enferma. Mamá no solo había falsificado mi firma para vender mi apartamento, había abierto múltiples líneas de crédito a mi nombre, usando los documentos del préstamo para el negocio que había firmado como plantillas. El dinero que había dicho que era para la educación de Thomas había ido a compras de lujo y cuentas secretas de juego. «Ella me dijo que tú estabas manejando el fondo universitario de Thomas», susurró Richard, mirando la evidencia. «He estado ahorrando dinero durante años, nos ha estado robando a ambos». Mi primer gran fracaso en este lío había sido confiar en mamá. El segundo fue dejar que la emoción nublara mi juicio. No iba a cometer un tercer error. «Llama a la policía», le dije a Richard. «Ahora mismo».
Antes de que pueda mover más dinero. Él dudó, el conflicto claro en sus ojos. Es mi esposa, la madre de Thomas. Y esa es exactamente la razón por la que necesitas hacer esta llamada, dije, pensando en las advertencias de papá. ¿Quieres que Thomas crezca pensando que así es como se ve el amor? Mientras Richard hablaba con la policía, llamé a mi equipo legal. Ya habían comenzado el proceso de impugnar la venta del apartamento y congelar mis cuentas, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mamá había pasado años construyendo esta estafa, tomaría tiempo desentrañarlo todo. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. Mamá todavía estaba en su casa, empacando tranquilamente maletas cuando la arrestaron. Más tarde, supimos que había reservado un vuelo a las Islas Caimán para esa noche. La vida que había construido con Richard y Thomas había sido solo otro escalón, un medio para un fin. Pequeña malagradecida, gruñó mientras se la llevaban esposada. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que me has hecho, la corregí, mi voz sorprendentemente calmada. Hay una diferencia. Thomas estaba en la escuela durante el arresto. Darle la noticia fue la parte más difícil. Esperaba ira, negación, tal vez incluso odio hacia mí por causar esto. En cambio, solo parecía cansado, como un niño que había sido forzado a crecer demasiado rápido. «Ella hizo esto antes, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Con tu papá?». Asentí, recordando todas las veces que ella había manipulado las emociones de papá, usando su amor como un arma contra él. Las peleas que había escuchado, la tensión que llenaba nuestra casa como algo vivo. Siempre me pregunté por qué se enojaba tanto cuando preguntaba por ti, dijo Thomas, su voz apenas por encima de un susurro. Ahora lo sé, eras la prueba de que sus patrones podían ser expuestos. El juicio duró 6 meses. Mamá mantuvo su inocencia hasta que la evidencia se volvió abrumadora. Luego cambió de táctica, afirmando que lo había hecho todo por el futuro de Thomas. El juez no quedó impresionado. Señora Michei, sus acciones no muestran amor sino un patrón calculado de explotación, dijo durante la sentencia, su voz cargada de decepción. 3 años de prisión, con restitución obligatoria a todas las víctimas. A los medios les encantó la historia exitosa empresaria traicionada por su madre perdida hace mucho tiempo, drama familiar y fraude financiero todo envuelto en un solo paquete. Odiaba la atención pero la soporté, sabiendo que la publicidad haría más difícil que mamá victimizara a otros en el futuro. La recuperación fue un proceso más largo que el juicio. La venta del apartamento se revirtió debido a la falsificación, pero no pude obligarme a volver a mudarme allí. Demasiados recuerdos, demasiada confianza destruida. Caminaba por las habitaciones y veía ecos de las cenas familiares que habíamos compartido, las noches de películas con mamá y Thomas, todos esos momentos que pensé que eran una conexión genuina. Lo vendí legalmente esta vez y compré una pequeña casa en un vecindario tranquilo, un lugar donde podía empezar de nuevo. Richard solicitó el divorcio y obtuvo la custodia total de Thomas. Testifiqué a su favor, compartiendo documentación del patrón de manipulación de mamá. Thomas vive con su padre ahora, pero pasa un fin de semana al mes conmigo. Estamos construyendo un tipo diferente de relación entre hermanos, una basada en la honestidad y el entendimiento mutuo en lugar de las manipulaciones de mamá. A veces hablamos de ella, tratando de desenredar la red de mentiras que tejió a nuestro alrededor. Otras veces, simplemente disfrutamos de la compañía del otro, agradecidos por la familia que hemos elegido construir. La empresa sobrevivió, aunque la fusión por la que había trabajado tan duro se cayó debido al escándalo. De alguna manera, eso se sintió como la venganza final de mamá manchando el legado de papá. Pero reconstruimos, más fuertes y más cautelosos. Aprendí a equilibrar la confianza con la verificación, la compasión con los límites. Las lecciones fueron difíciles de ganar, pero me hicieron una mejor líder y una persona más perspicaz. A veces la gente pregunta si me arrepiento de presentar cargos contra mi propia madre. La respuesta es complicada. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que ella eligiera la manipulación sobre la conexión genuina. Pero no me arrepiento de defenderme, ni de mostrarle a Thomas que el amor no debería venir con etiquetas de precio ocultas.
mamá sale de prisión el próximo año. Todavía escribe a veces, cartas llenas de culpa y manipulaciones veladas. Las leo, reconozco las familiares cuerdas emocionales que está tratando de jalar, y las archivo. La niña asustada y solitaria que desesperadamente quería el amor de su madre todavía es parte de mí, pero ya no está a cargo. Papá solía decir que las lecciones más duras a menudo vienen de las personas que más deberían amarnos. Tenía razón, pero olvidó añadir algo importante: la fuerza para aprender esas lecciones viene del mismo lugar. Cada manipulación, cada mentira, cada traición me enseñó algo valioso sobre la resiliencia, sobre los límites y sobre la diferencia entre el amor real y las imitaciones tóxicas. La semana pasada, visité la tumba de papá. Mientras estaba allí, trazando las letras de su nombre en la fría piedra, sentí una sensación de paz que me invadía. Tenías razón sobre ella, susurré. Pero también tenías razón sobre mí. Soy más fuerte de lo que sabía. Una suave brisa agitó las hojas, y por un momento, casi pude escuchar su voz: siempre lo fuiste, pequeña. Siempre lo fuiste. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y la autopreservación? ¿Cómo encontraste la fuerza para tomar esa decisión? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y recuerda darle me gusta y suscribirte para más historias reales de coraje y sanación.